a un grupo de personas importantes del mundo en las ramas del arte, de la ciencia y de la educación, se le hizo a este grupo la siguiente pregunta: ¿qué lección, enseñanza o aprendizaje importante te ha brindado la vida? Y yo sé que si a usted le hicieran esta pregunta, inmediatamente usted traería a su mente alguna lección importante que la vida, ya sea una vida breve que haya tenido en este mundo o una vida prolongada, que la vida te ha brindado. Uno de esos personajes importantes, llamado Don M. Randall, respondió a la pregunta: ¿qué lección, enseñanza o aprendizaje importante te ha brindado la vida? Él respondió lo siguiente: cuando lo inesperado se presente, uno debe pensar en sus propios valores y dejar que esos valores nos guíen, especialmente los valores de la honestidad y el respeto. Otro personaje muy importante respondió de la siguiente manera. Él se llama Fortunato Peirotén. Aprendí que me equivoco cuando no vivo con pasión cada momento de la vida, porque no volverá y es una oportunidad que se pierde. Christian Samper respondió a esta pregunta: he aprendido a mantener la mente abierta y aprovechar nuevas oportunidades que se presentan a lo largo de la vida. Y una mujer llamada Catalina Escobar respondió a la pregunta: ¿qué lección, enseñanza o aprendizaje te ha brindado la vida? Ella dijo: una de las mayores enseñanzas de mi vida ha sido la importancia de no esperar a que algo negativo llegue para tomar la acción. Yo no sé qué respuesta usted daría a esta pregunta, pero mucho más trascendentales que estas respuestas dadas por estos hombres y esta mujer importante en el mundo de la ciencia, del arte y de la educación, mucho más importantes que estas respuestas acerca de lecciones acerca de la vida, son las lecciones que nuestro Señor Jesucristo nos da acerca de un tema vital para la vida de todo ser humano. Es el tema y es la necesidad del arrepentimiento. Y el arrepentimiento involucra un cambio de mente, un cambio de rumbo y una decisión personal hacia Cristo cuando reconocemos nuestros pecados y nos volvemos a Él como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Yo quiero que vayamos al Evangelio según San Lucas en el capítulo número 12 y a partir del versículo número 54 del capítulo 12 y hasta el capítulo 13, versículo número 9, aprendamos a través de Cristo 4 importantes lecciones sobre el arrepentimiento. Estos 4 episodios, estos 4 párrafos, aparentemente no tienen una relación que los unifique en torno a un tema específico. Pero vamos a ver que todos ellos apuntan a la necesidad del arrepentimiento. Y a través de estos textos, el Señor nos da 4 grandes lecciones sobre el arrepentimiento. Y querido amigo y querido hermano, cuánto necesitamos que el Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesucristo, nos dé lecciones sobre la vida y aún más tratándose del arrepentimiento que lleva a la vida.
Y la pregunta que nos vamos a contestar entonces es, ¿cuáles son estas 4 importantes lecciones que Cristo te da acerca del arrepentimiento? Miren el capítulo 12, versículos 54 al 56. Decía también a la multitud, porque lo que se está diciendo en este momento guarda relación con episodios y situaciones que se están dando en la vida de Cristo que va camino a Jerusalén. Y él le decía a la multitud, cuando ustedes ven, dice Cristo, cuando ustedes ven la nube que sale del poniente, es decir, la nube que sale de donde se pone el sol desde el mar Mediterráneo, entonces luego ustedes llegan a la conclusión siguiente, agua viene y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, es decir, el viento que viene desde el desierto de Arabia, ustedes dicen, hará calor y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguen este tiempo? La primera lección que Cristo nos da acerca del arrepentimiento es la siguiente. Aprende a ver las señales de Dios que te llevan al arrepentimiento. Es imperioso, es necesario, es urgente que el no creyente aprenda a ver las señales que Dios te da que te llevan al arrepentimiento. Cristo presenta aquí algo que se daba con mucha frecuencia en aquellas personas, esa capacidad de pronosticar los fenómenos meteorológicos de una manera empírica, es decir, de una manera práctica, por resultado de la experiencia y de la observación a simple vista. Cristo dice, ustedes tienen una capacidad, una exactitud al pronosticar los fenómenos naturales. Y cuando ustedes ven una nube que sale del poniente, ustedes llegan a la conclusión de que va a llover y realmente así sucede. Y cuando ustedes sienten el viento caluroso del sur, ustedes llegan a la conclusión de que hará calor y así ocurre. Lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo a través de estas cosas es que el reloj divino, el reloj de Dios ha marcado la hora exacta para arrepentirnos y que tenemos que discernir, tenemos que distinguir el tiempo de Dios. Deberíamos ser capaces de interpretar el profundo significado del momento que nos ha tocado vivir. Frente a la sensibilidad meteorológica, lamentablemente se alza la insensibilidad espiritual. Allá en los campos, nuestros viejos, y aquí hay muchas personas de cierta edad y creo que conocen esta costumbre y esta práctica de la cultura de aquellos ancestros que a principio de cada año, a partir del 1 de enero, comenzaban a contar lo que se llaman las cabañuelas. Levanten la mano aquí los que han oído hablar de cabañuelas. Bueno, los hermanos adultos y algunos jóvenes más o menos de cierta edad saben lo que son las cabañuelas. Y entonces ellos estaban observando, nuestros adultos, observando el transcurso de los días. Si llovía el día primero, si llovía o no llovía el día segundo, el tercer día de enero, el cuarto día y así sucesivamente. Y había también las cabañuelas chiquitas, las cabañuelas pequeñas. Y a través de esa manifestación de la naturaleza de Dios, entonces, si llovía mucho durante ese tiempo, ellos llegaban a la conclusión de que iba a ser un año lluvioso.
Pero si no llovía en esos primeros días, entonces el año se iba a caracterizar por la sequía. Cristo nos está diciendo, debemos aprender a ver las señales de Dios que nos guían al arrepentimiento. Lo que la gente no acaba de comprender es la importancia decisiva de la presencia de Jesús y de su actuación que transmite una nueva idea de Dios y una nueva concepción del reino de Dios. A los judíos de ese entonces, los milagros y la presencia de Cristo eran señales de la disposición de Dios para aceptar el arrepentimiento de los pecadores. Pero hoy, mi querido amigo, la muerte y la resurrección de Cristo son esas señales de que Dios está dispuesto, de que Dios está abierto a que las personas se arrepientan y que alcancen el perdón de los pecados. Déjame decirte que dice la palabra de Dios que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que rescatase a todos aquellos que estaban bajo la ley, en el cumplimiento del tiempo, en el exacto momento de la hora determinada por Dios en su reloj. Dios determinó que su Hijo Jesucristo viniera del cielo, muriera por nuestros pecados, tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario, derramara su preciosa sangre por nosotros y resucitase triunfantemente para vencer la muerte, al pecado y a Satanás. Aprendamos a ver las señales de Dios que te llevan al arrepentimiento. En segundo lugar, miren lo que dicen ahora los versículos que siguen, versículos 57 al 59. Y en estas palabras que Cristo nos presenta a través de una ilustración, Él nos da una segunda e importante lección sobre el arrepentimiento. Cristo comienza en el versículo número 57 con una pregunta. Y dice Cristo, ¿y por qué no juzgas o por qué no juzgáis o por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Pero llama la atención de que a partir de este momento el Señor Jesucristo individualiza la exhortación y en vez de hablar de el ustedes y en vez de hablar acerca de ellos y en vez de hablar acerca de un grupo, Él lo individualiza y se refiere a un personaje, a un tú. Noten lo que dice el versículo número 58, presentando una ilustración, un caso que se da mucho en las sociedades. Cuando vayas al magistrado, noten que anteriormente Cristo se había referido a un grupo, ustedes dicen, cuando ustedes ven, ustedes entonces declaran, ustedes dicen de esta manera, ustedes saben distinguir, pero ahora se está refiriendo a un tú. Lo que Cristo nos hace ver que lo que nos va a decir a partir de ahora tiene una importancia particular, una importancia individual para cada persona. Cuando tú vayas al magistrado con tu adversario, dice Cristo, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Es como si el Señor Jesucristo de repente cambia el escenario y cambia de el vosotros y el ustedes al tú para hacerte ver, mi querido amigo, que esto es una responsabilidad personal. Y Él presenta en estos versos un caso en el que una persona tiene una deuda
ha contraído una deuda y no la ha pagado. Y entonces la persona que es el acreedor lo acusa delante de un magistrado y le levanta un acta. Y Cristo entonces le dice, lo mejor que haces es que arregles tu cuenta con tu adversario antes de que sea demasiado tarde. ¿Y cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la lección que nuestro Señor Jesucristo te da acerca del arrepentimiento? Lo que Cristo te está diciendo es, arrepiéntete ahora antes que se agrave tu condición ante Dios. Esa es la lección que Cristo te está dando. Arrepiéntete ahora antes que se agrave tu condición ante Dios. Si tienes un problema con otra persona, lo mejor es que ajustes las cuentas con ese adversario antes de que él te meta en la cárcel, antes de que él te acuse ante un juez y el juez te lleve a la cárcel y tengas que pagar allí hasta el último centavo. Nuestro adversario es Dios. Nuestro adversario es Dios. Y es nuestro adversario porque nosotros hemos acumulado y estamos acumulando una deuda horriblemente grande delante de su presencia, una deuda que humanamente hablando es impagable, y es la deuda de nuestros pecados, es la deuda de nuestras iniquidades, es la deuda de nuestras maldades. Dice la palabra de Dios, ciertamente no se ha acortado la mano de Dios y el brazo de Dios para salvar, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar del rostro para no escuchar. El pecado ha levantado una tremenda barrera entre Dios y nosotros. El pecado nos ha hecho enemigos de Dios. El pecado le ha declarado la guerra a Dios. Nosotros nos hemos rebelado contra Dios. Nosotros nos hemos levantado en contra de la voluntad de Dios, y Dios entonces es nuestro adversario. Por lo tanto, tenemos que arreglar nuestras cuentas con Dios antes que sea demasiado tarde. Y aquí, mi querido amigo, no habrá oportunidad de salir de la cárcel, porque es una condenación eterna. Desde que la persona rechaza a Cristo y muere, esa persona ya no tiene oportunidad. Es ahora, como dice la Biblia, el tiempo aceptable. Es ahora el día de salvación. Pronunciado el veredicto del juez celestial, ya es demasiado tarde para ultimar acuerdos. Recordemos aquel episodio del arca, cuando Dios en su paciencia esperó unos 120 años en los días de Noé. Y cuando Dios cerró la puerta, la única puerta del arca, ya nadie más podía entrar. De igual manera, cuando Dios cierre las oportunidades de la salvación, ya no habrá oportunidades para el arrepentimiento. Arrepiéntete ahora antes que tu condición delante de Dios se agrave. ¿Y cómo puede agravarse tu condición delante de Dios? Bueno, la condición del ser humano es de rebeldía. Y cada vez que una persona escucha la palabra de Dios y la rechaza, es como colocando un bloque, es como colocando un cemento sobre su corazón, es como colocando una sustancia que lo endurece más y más. Por eso dice la Escritura en Hebreos capítulo número 3, versículo 7, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El corazón humano puede volverse insensible, el corazón humano puede volverse duro, de tal manera que ya no penetre la luz de la gracia de Dios a su corazón, de tal manera que se vuelva tan insensible de que ya no haga efecto los favores, las misericordias y la acción benéfica de Dios para conducirlo al arrepentimiento. Cristo te dice, hazlo ahora
antes que se agrave tu condición ante Dios. La tercera lección que el Señor Jesucristo nos da sobre el arrepentimiento aparece en el capítulo 13, versículos 1 al 5. En estos versículos Cristo nos enseña que tu arrepentimiento es una demanda del Señor. Tu arrepentimiento es una demanda del Señor. Miren cómo dice el versículo número 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, es decir, unos habitantes de la zona sur, de la zona norte de Israel llamada Galilea. Y esos galileos, o a esos galileos, Pilato había mezclado su sangre, la sangre de ellos, con sus sacrificios. Estos galileos fueron al templo, fueron a Jerusalén, aparentemente a ofrecer sacrificios a Dios. Y en una revuelta y en una actitud sangrienta y cruel de parte de Poncio Pilato, Pilato los mató cruelmente. Algo que ellos no estaban esperando. Un asesinato a mansalva. Una horrible muerte. Aparentemente, las personas que le estaban mostrando a Cristo y le estaban contando más bien lo que había sucedido con estos galileos, estaban pensando, oye, estos hombres tuvieron que haber sido muy malos y muy pecadores para que hayan recibido una muerte tan violenta, como pasa en el día de hoy. Escuchamos a cada rato asesinatos por doquier. No hay un solo día de nuestra vida en estos últimos tiempos que no escuchemos de casos donde aparecen muertas personas en situaciones no esclarecidas por las autoridades policiales. Ustedes recuerdan recientemente el caso de un joven que se había perdido, se había extraviado, no lo encontraban, se había desaparecido. Y un mes después, por el hedor que salía de la casa del asesino, llegaron a aquella casa y guiados por ese fétido olor, encontraron el cadáver de esta persona metido en un tanque, descuartizado. Y en el tiempo de la inundación recientemente, unas 9 personas murieron en una situación trágica como resultado de las inundaciones que coparon gran parte del Distrito Nacional. Cayó tanta agua en 3 horas que pudo haber caído normalmente en unos 15 días. Y 9 personas, incluyendo un joven que trabajaba como distribuidor de alimentos, falleció trágicamente. Pues bien, estas personas habían muerto de una forma todavía mucho más violenta, asesinadas por el cruel Pilato. Y Cristo entonces les pregunta a estas personas que le están contando lo que había sucedido. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, serán más pecadores que todos los galileos? ¿Ustedes piensan que esa es la razón? ¿Que ellos están sufriendo en el mismo grado en que cometieron pecados? Y la respuesta en el versículo 13 es, os digo no. Antes, si no os arrepentís, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente.
Ahora Cristo toma la palabra, no porque nadie le esté contando algo, sino porque Él trae a la memoria de ellos otra situación que ocurrió por accidente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, un lugar ubicado en Jerusalén, y los mató. Ustedes piensan que ellos, porque sufrieron un accidente tan trágico, tan cruel y tan doloroso, eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Y Cristo dice, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis, todos morirán, todos serán aniquilados o todos serán castigados igualmente. Cristo nos está diciendo que tu arrepentimiento es una demanda del Señor. Nuestro arrepentimiento es una demanda del Señor. Cuando Cristo comenzó su ministerio aquí en la tierra, empezó predicando en las ciudades de Galilea diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando los apóstoles, luego de haber iniciado la iglesia en el día de Pentecostés hace más de 2000 años, comenzaron a predicar en el templo, ellos le dijeron a las multitudes, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y el apóstol Pablo, dirigiéndose a un grupo de atenienses, hombres intelectuales, hombres y mujeres intelectuales de la sociedad de Atenas, luego de haber hablado del Dios no conocido que hizo el cielo, la tierra, el mar, y que en Él nos movemos y existimos y somos, y que no está lejos de cada uno de nosotros, porque Él es como esa esfera en la cual estamos metidos, en Él nos movemos y existimos y somos. Y dice el apóstol Pablo, siendo descendencia de Dios, es inconcebible que pensemos que Dios es semejante al oro o la plata o escultura. Y luego continúa diciendo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y mujeres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Alguien dijo lo siguiente, ya que nuestros pecados sean notorios o discretos, nuestro arrepentimiento es la única forma de salir bien parados en el futuro encuentro con Dios. Y el arrepentimiento es una demanda del Señor porque no depende de grados de maldad. No depende de grados de maldad. En otras palabras, el hecho de que haya personas más malas que tú no significa de que tú puedes librarte del justo juicio de Dios. A veces nosotros juzgamos a los demás y decimos, oye, pero qué malo es fulano de tal. Pero mira qué corrupto es fulano o fulana. Tan hundido y tan sumergido en el pecado, yo no. Pero mi amigo, dice Cristo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No depende de grados de maldad. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. En segundo lugar, debemos arrepentirnos porque te expones, si no te arrepientes, te expones a la ruina espiritual eterna. Cristo en dos momentos de esta conversación le dice a ellos, antes les digo no, si no os arrepentís, todos pereceréis
igualmente nos exponemos a la ruina espiritual eterna, condenados para siempre por nuestros pecados. Pero ¿por qué ser condenado si Cristo pagó por ti, mi querido amigo? ¿Por qué exponerte a la ruina espiritual y eterna si Cristo murió precisamente para que no fueras a un lugar de eterna condenación? La cuarta lección que Cristo nos da acerca del arrepentimiento la encontramos en los versículos siguientes, versículos 6 al 9. Cristo nos está diciendo a través de esta ilustración, de esta parábola, aprovecha el tiempo de gracia de Dios para arrepentirte. Aprovecha la oportunidad de la gracia de Dios para arrepentirte. Miren lo que dice el versículo número 6. Dijo también esta parábola, es decir, además de presentar de que el arrepentimiento es una demanda del Señor, Jesús dijo esta parábola. Tenía un hombre una higuera, una mata de higuera. Nosotros no conocemos mucho este tipo de árbol, pero era una higuera. Y esta higuera estaba plantada en una viña. Una viña es un sembradío, un sembrado de uvas. Y la higuera estaba plantada en la viña. Y este hombre, dice el texto, vino a buscar fruto en ella, es decir, en la higuera. Fue con la esperanza, fue a su conuco, vamos a decir así, fue al sembrado de uvas donde estaba la higuera para buscar fruto en la higuera. Estaba esperanzado de que luego de haber sido sembrada durante cierto tiempo, ya había el tiempo suficiente para que esta higuera diera fruto. Oh sorpresa, amigo y hermano. Oh sorpresa, cuando este hombre llega a la viña, y me imagino que saluda a los trabajadores de allí, saluda al administrador, al viñador. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido? Yo quiero ver mi higuera. Y lo llevan por el camino. Sí, señor, venga por aquí. Y lo llevan hasta donde está la mata de higuera. Porque él está a la expectativa de que su higuera tiene higos para él poderlos comer. Y cuando él llega allí, dice la Biblia, no lo halló, es decir, no halló fruto. Se dirige al viñador, al que cuidaba el sembrado de uvas, y le dice, desilusionado y a la vez enojado, o desalentado, o desencantado, lo siguiente. He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. O sea, no había sido la primera vez. El primer año de haber estado sembrada la mata de higuera, el hombre fue con toda la expectativa del mundo. Eso es como los agricultores y los que tienen sembrado mata de yuca, mata de plátano, mata de batata, de guineo, lo que sea. Y tienen su sembrado allí y saben que en ese momento es el momento de que den fruto, de que den el producto para el cual han sido sembrados. Y no encuentran nada. Y le dice a este hombre, tengo 3 años viniendo a la viña, tengo 3 años visitando a buscar fruto en la higuera y no lo hallo. Y toma y le ordena una drástica decisión. Córtala. ¿Qué fue lo que le dijo? Córtala. ¿Para qué inutiliza
también la tierra. Él entonces, es decir, el viñador respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, es decir, dale una oportunidad, dale un chance hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, es decir, hasta que yo haga lo necesario, pueda remover la tierra, pueda echarle abono y esta higuera pueda resucitar, pueda revivir, pueda dar frutos. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Cristo te está diciendo, mi amigo, aprovecha el tiempo de gracia de Dios para arrepentirte. ¿Y sabes por qué Dios te dice que aproveches el tiempo de gracia de Dios para que te arrepientas? Porque de una u otra manera Dios está sembrando en tu corazón la buena semilla de la palabra de Dios. Porque de alguna u otra manera Dios ha estado abonando durante los años que has estado viviendo en esta tierra, que has estado disfrutando de la misericordia y de la bondad de Dios. De alguna manera Dios ha estado regando la tierra, Dios ha estado tratando de fertilizar tu corazón. Dios te ha visitado una y otra vez a través de enfermedades, a través de pruebas, a través de la predicación de la palabra de Dios, a través de un tratado que lees. Dios te está abonando el terreno a través de su gracia, a través de su Espíritu Santo. Dios te está comunicando la palabra. Dios está tratando de que tu corazón dé fruto para arrepentimiento. Y es lamentable de que Dios no ha encontrado todavía en ti ese fruto que dé una señal de que hay vida en tu corazón o de que el terreno está abonado fértilmente para que pueda dar fruto para vida eterna. Dios nos visita. Dios sale a nuestro encuentro. Dios es el que nos busca primeramente. Dios es el que mueve el corazón. Cuando oyes la palabra de Dios y se estremece tu corazón y se estremece tu alma y sientes la influencia poderosa del Espíritu Santo, es que Dios te está llamando al arrepentimiento, mi querido amigo. Y Él no encuentra fruto en tu alma de que hay arrepentimiento en ti. Pero siempre hay una oportunidad de parte de Dios. Siempre hay un chance de parte de Dios. Siempre hay un plazo que Dios posterga o que Dios da para que la persona conozca a Cristo de corazón, se arrepienta verdaderamente de sus pecados y pueda experimentar la vida eterna en su alma. Mi querido amigo, hay que aprovechar la gracia de Dios. Dice el apóstol Pablo a los creyentes de Corinto: nosotros como colaboradores de Dios os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y Dios te da una oportunidad más. Así como sucedió que aquel hombre, el viñador, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Señor, dale una oportunidad más a este hermano. Dale una oportunidad más a María
dale una oportunidad más a Pedro, dale una oportunidad más a Ramón, dale una oportunidad más a esta persona que ha recibido la influencia de tu gracia común, la influencia de los dones del Espíritu, la influencia del templo bíblico Pedro Brand, la influencia de los hermanos de la iglesia. Señor, dale una oportunidad más. Si no fuera, mi querido amigo, porque hay hermanos que están clamando por ti, porque hay una madre que se levanta de noche clamando por ti, mi querido hijo. Si no hay una persona, un creyente de esta iglesia o de otra iglesia que está clamando a Dios, Señor, dale una oportunidad más de arrepentimiento. Obra en mi hijo, obra en mi hermano, obra en mi familiar, obra en mi amigo. Señor, ten misericordia de ellos. Dale una oportunidad más de tu gracia para que puedan arrepentirse. Aprovecha, mi amigo, el tiempo de la gracia de Dios para arrepentirte. Y con ello estamos diciendo, finalmente, que nadie puede arrepentirse si previamente Dios no hace una labor a través de su Espíritu y de su palabra. A través de esa gracia de Dios que actúa, que mueve las circunstancias de nuestra vida, que mueve los hilos de nuestra historia para llevarnos al arrepentimiento. Cristo nos enseña grandes lecciones sobre el arrepentimiento. ¿Serás un buen alumno o te quemarás en la prueba? Aprende las lecciones de Cristo. Aprende a ver las señales de Dios que te llevan al arrepentimiento. Arrepiéntete ahora antes que se agrave tu condición delante de Dios. Arrepiéntete porque Dios lo demanda de ti. Y arrepiéntete porque la gracia de Dios en esta mañana se muestra para salvación de tu alma. Ven a Cristo, mi querido amigo. Conviértete a Cristo. Vuélvete a Él de corazón. Deja ya la dureza. Deja ya las excusas. Deja ya de postergar esta decisión. Decídete por Él, porque Cristo te llama a través de la predicación de su palabra. Que el Señor te bendiga. Que podamos ver en esta mañana, por la gracia de Dios, una cosecha de almas que dicen: yo me arrepiento de mis pecados. Que Dios les bendiga.